Quero dar boas-vindas a todos, testando o áudio, que todos se conectem, desejando a todos uma excelente tarde de sábado, agradecendo a todos por estar aqui. Sou Maria Aparecida Cormedi, sou fonoaudióloga, coordenadora do Comitê de Comunicação Alternativa da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e com muito orgulho, muita honra, também faço parte da ISAAC Brasil. E aqui estamos para iniciar a nossa conferência, comunicando emoções, usando a comunicação aumentativa e alternativa, administrando e interpretando a entrevista de desenvolvimento precoce de desenvolvimento emocional. Boas-vindas a todas e a todos, mas principalmente agradecendo e dar boas-vindas a Gabriela, creio que estou hablando correctamente su nombre, me disculpe, Gabriela Rangel Rodríguez, psicóloga de Espanha, e Carla Patrícia Armendariz, fonoaudióloga da Penn State University. É uma honra, eu agradeço o convite pela mediação de uma conferência assim, de tão importante, de tanto aporte para a área da comunicação alternativa. Então, eu creio que agora as pessoas podem ir aos poucos se conectando. Digo que vamos apresentar o vídeo. O vídeo tem por volta de 1 hora e 30 minutos. E depois podemos abrir para as perguntas. Então, deixa eu ver aqui. Ok. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Creio que já estamos aqui. Ok, vamos ver. Nina, Marine. Ok, olá, Gabriela. Un gusto es estar contigo. Gracias por aceptar esta invitación de Isaac, capítulo Brasil. Te doy boas bienvenidas. Muchas gracias. No, gracias a ti, a ustedes por aquí estar. Estoy pendiente por ti. Si necesitas algo, seguimos. Ok. Apresentamos o video. A ver, Gabriela, a ver si Carla también está. Seguimos. Hola a todas y todos. Primero que nada, queremos darles las gracias por invitarnos a participar en el 9º Congreso Brasileño de Comunicación Alternativa. La verdad es que tanto Carla como yo y todo el equipo que hay detrás, porque no solo somos nosotras dos, estamos muy contentas de poder compartir una de nuestras grandes pasiones, que es el acompañar a personas usuarias de comunicación aumentativa y alternativa a que puedan ir fomentando y mejorando su desarrollo socioemocional y que poco a poco puedan ir entendiendo qué es lo que les está pasando y lo puedan compartir con otras personas. Yo soy Gabriela Rangel Rodríguez, soy psicóloga, soy doctora en psicología y llevo ya más o menos 16 años colaborando en este campo tan maravilloso de la CAA, enfocándome mucho más en el área de promoción de espacios para poder hablar de emociones. Y ahora les presentaré a mi compañera, que es Carla Armendariz. Hola, mucho gusto. Me llamo Carla Armendariz. Yo soy logopeda y ahorita estoy estudiando mi doctorado en Penn State y también mi enfoque es en la CAA, especialmente con la aplicación con niños de diversas culturas. Y bueno, hoy vamos a hablar de la aplicación de la entrevista del desarrollo temprano de la competencia emocional y cómo lo podemos interpretar también.
Y como había dicho Gaby, somos un grupo muy grande que ayudó a generar esta entrevista y también en aplicarla. Muchos de nosotras somos o psicólogas, logopedas, otras y de diversos lugares, de Corea, de China, de Estados Unidos, mexicanas, Gaby y yo, y Emma, que es de Estados Unidos, pero es de una tribu de aquí, de Estados Unidos. Y bueno, los objetivos para hoy serán introducir la herramienta del IDEC y presentar la evidencia que la respalda y también aplicación práctica al comunicarse sobre emociones tanto en el entorno clínico como en otros contextos ambientales. Y la agenda consiste en primero hablar sobre las competencias emocionales y por qué son importantes, y de ahí hablar sobre la relación entre las habilidades emocionales y comunicativas. Y después hablaremos de la herramienta, el IDEC, y luego hablar del perfil emocional y cómo lo podemos usar y aplicar. Y al final hablaremos de las conclusiones, cómo es la intervención después de que aplicamos el IDEC, y proporcionaremos ejemplos. Y bueno, ¿qué son las competencias emocionales? Las competencias emocionales, conjunto de recursos aprendidos que son fundamentales para reconocer, comprender, expresar y gestionar apropiadamente las emociones, no solamente de uno, pero de los demás. Y pues las habilidades emocionales son fundamentales para enfrentar las demandas, objetivos y desafíos que se presentan en la vida, y pues promueven el bienestar. Y bueno, vamos a empezar un poco para poder comprender cómo es que se desarrollan estas competencias emocionales. Entonces, es importante identificar que el desarrollo emocional comienza en los primeros momentos de la vida y es un proceso que no termina. Todos nacemos de alguna manera con un pack emocional y este pack emocional nos permite poder comunicarnos con el mundo. Entonces, al principio el individuo, cuando somos bebés, pues entonces tenemos ciertas cosas que nos van pasando y lo vamos expresando a través de un lenguaje no verbal. Entonces, a momentos aparecen ciertas emociones y estas emociones van a ser interpretadas por el entorno, que lo que sucede es que empieza el entorno a poder identificar, ¿no? Ah, esto es lo que necesitas, te estás sintiendo de esta manera. Y poco a poco el entorno va satisfaciendo las necesidades que el bebé va teniendo o que empiezan a interpretar como que quizás va teniendo. Y así es como poco a poco uno empieza a ir entendiendo que esto que me está sucediendo, estoy yo de alguna manera, o sea, es cómo se llama esto que estoy sintiendo, a través de el otro, ¿no? De la mirada del otro. Con el tiempo, lo que sucede es que estas emociones y su expresión y la manera en cómo nosotros respondemos a estas emociones van a ir mediadas por las normas socioculturales. Y esto también incluye el lenguaje. ¿A qué voy con esto? En ocasiones, conforme yo voy teniendo como un desarrollo cronológico, empiezo a captar muchísimo más los estímulos del entorno, empiezo a identificar lo que están haciendo los demás cuando yo estoy sintiendo ciertas emociones, qué es lo que ellos hacen, qué está permitido, qué no está permitido. Por ejemplo, si nos están diciendo cuando yo estoy llorando, si a lo mejor a mí me dicen, oye, no llores, probablemente voy a aprender que el llorar es algo que no está permitido en el entorno, y entonces cuando sienta a lo mejor alguna tristeza o un enfado, lo que voy a hacer es tratar de guardarme y llorar en este caso. Entonces, poco a poco también es identificar, por ejemplo, si mis papás cuando están ellos enfadados, de qué manera responden a ese enfado, y entonces es una manera en la que yo voy viendo qué cosas, de qué manera tengo que expresar esas emociones, de qué manera puedo responder cuando siento esas emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Cada vez más este desarrollo, en la medida en la que uno va adquiriendo el lenguaje, lo que sucede es que tras estas experiencias que yo voy viviendo y este lenguaje que voy adquiriendo, voy desarrollando más competencias emocionales. Entonces aquí los niños tienen la capacidad para que poco a poco con esas experiencias y lenguaje poder decir, por ejemplo, me estoy sintiendo triste porque me ha pasado esto y entonces yo necesito de ti que me des un abrazo, por ejemplo, ¿no? Entonces,
dependiendo de cuál es el impacto que me está dando el entorno, ¿no? O sea, qué retribución estoy yo recibiendo del entorno, va a ser la manera en cómo yo poco a poco me voy desarrollando emocionalmente y qué habilidades voy adquiriendo cuando siento una emoción o cuando otras personas están sintiendo una emoción. Con el tiempo, este intercambio comunicativo, cuando hay estas emociones, lo que genera es que estas competencias emocionales se empiezan a interiorizar y entonces empiezo a tener un diálogo interno. Entonces, es gracias a todas estas experiencias que uno va adquiriendo habilidades emocionales y es un proceso que se mantiene a lo largo de la vida. Entonces, es importante identificar que no es como cualquier otro tipo de desarrollo, a lo mejor a nivel no cognitivo, que te dicen, si tú no lo tuviste a tantos años de la vida, eso significa que pues ya lo has perdido y no hay ninguna manera. Es importante identificar que hoy por hoy ¿no? O sea, tú estás aprendiendo y adquiriendo nuevas habilidades emocionales. Entonces, es un proceso que se mantiene a lo largo de la vida y que va acorde con lo que estoy empezando a vivir. Entonces, puede ser que yo al principio tenga algunas estrategias para saber cómo responder, por ejemplo, ante mi tristeza, pero después voy viviendo cosas y resulta ser que aparece que una persona muy importante para mí ha fallecido. Y entonces eso significa que yo en ese momento, como es la primera vez que me enfrento a una situación de pérdida, no tengo las habilidades para poder hacer frente a eso y entonces con esta nueva experiencia tengo que empezar a adquirir nuevas habilidades para saber cómo acompañarme en ese duelo o con esto que me acaba de pasar. Entonces es ir entendiendo que todos en algún momento pues estamos, o sea, seguimos aprendiendo estrategias socioemocionales. Y bueno, ¿cuáles son algunas de estas competencias emocionales que podemos nosotros desarrollar a lo largo del tiempo? Algunas de estas es percibir, reconocer, nombrar y distinguir las emociones. Y esto no es, como bien lo había dicho Carla al inicio, es percibir las emociones tanto propias, pero también de otras personas y también del entorno. Es algo a lo que nosotros llamamos poder reconocer cuál es el clima emocional. ¿Esto qué es? No es lo mismo el clima emocional que yo voy a sentir cuando estoy en un partido de fútbol a cuando estoy, por ejemplo, en un velorio. Entonces, para nosotros es muy importante, ¿no? Como para poder sobrevivir y para poder responder con los demás y ver de qué manera nos vamos desenvolviendo, tengo yo que identificar que cuando estoy en un partido de fútbol sí se me puede permitir el gritar, el ponerme eufórico, el reír, a momentos hasta enfadarme, ¿no? Si metieron un gol, ¿no? El equipo contrario. Entonces, de esta manera, ¿no? Este clima emocional va a generar el que yo responda de distinta manera, que no es lo mismo a la manera en cómo yo voy a responder cuando me encuentro en un funeral. Y todo esto es algo que se me olvidó comentar, pero también está muy asociado con el contexto sociocultural. Entonces, habrá ciertos países que, por ejemplo, ante un funeral respondan de cierta manera y en otras comunidades se responda de otra. Entonces es importante el poder distinguir estas diferencias. Otra competencia emocional sería el que nosotros pudiéramos saber cómo expresar estas emociones de una manera adecuada. Y esto es poder hacerlo con los recursos disponibles con los que contemos. Esto de los recursos disponibles es importante, sobre todo cuando estamos trabajando con una persona que tiene un reto comunicativo y cómo nosotros necesitamos acompañarles a que puedan tener diferentes recursos para poder expresar sus emociones, porque en ocasiones puede ser que les cueste mucho más trabajo expresarlas con su cuerpo o con las habilidades que puedan tener de manera interna, ¿no? O sea, solamente utilizando su cuerpo. Otra competencia emocional sería el poder diferenciar y comprender las emociones de otras personas. Esto lo que hace es que nos ayuda a ser como mucho más empáticos con los demás, a tener mejores relaciones. Entonces, aquí las competencias emocionales se asocian. De hecho, muchas veces podemos identificar que las competencias emocionales también las pueden encontrar como competencias socioemocionales, porque están muy arraigadas con la parte social también. Otra competencia emocional es aprender a gestionar las emociones de una manera adecuada a la situación en la que yo me encuentro y de acuerdo a los patrones socioculturales en los que me encuentro. ¿Esto qué significa? El poder afrontar adaptativamente emociones que son desagradables o poder afrontar adaptativamente situaciones incómodas. Pero no nada más es esto, también es importante que se gestionen las emociones
desde otro lugar, ¿no? El poder también tomar acciones específicas para yo experimentar y potenciar emociones agradables. Muchas veces cuando hablamos de educación emocional nos enfocamos únicamente en que mi hijo deje de frustrarse, ¿no? O tratar de disminuir comportamientos que sean erráticos, desorganizados, que aprenda a tolerar, que aprenda, por ejemplo, a adaptarse o afrontar la tristeza, que aprenda a afrontar el miedo, ¿no? Como que nos basamos mucho más en la parte de emociones desagradables. Pero aquí es bien importante el que gestionar las emociones no es nada más gestionar emociones desagradables, sino también el potencializar espacios para que yo me pueda sentir bien. Y para eso, pues lo tenemos que enseñar. Y bueno, ¿por qué todo esto? ¿No? O sea, ¿por qué debería importarnos el promover competencias emocionales a todos? Porque creemos aquí que de verdad todos tendrían que saber cómo promover competencias emocionales y poco a poco yo creo que a lo largo de esta plática pueden poder identificar, ¿no? El por qué es importante. Estas competencias emocionales impactan en muchas áreas. Uno es en el aprendizaje. Está demostrado que si yo me encuentro en bienestar, si estoy yo más abierto, más receptivo, voy a estar mucho más motivado a aprender, a poder integrar, a asimilar, a guardar la información en la memoria, a poder participar activamente en las actividades. Me ayuda a también, si yo me encuentro en bienestar, voy a estar muchísimo más motivado, probablemente tendré mayor éxito académico y profesional. Entonces, no es lo mismo aprender cuando yo estoy en un estado de calma a cuando yo me encuentro en tristeza o cuando yo me encuentro en una ansiedad elevada o cuando yo tengo miedo. Entonces, muchas veces la memoria consolida muchísimo mejor la información si se encuentra en bienestar. Es una realidad de que también la memoria, si nosotros nos encontramos en momentos de emociones desagradables muy intensas, también se consolida eso en la memoria y vamos aprendiendo, pero lo ideal sería el que nosotros pudiéramos aprender en espacios de calma y de bienestar. También las competencias emocionales impactan en nuestras relaciones interpersonales. Impacta en la calidad que yo voy a tener en cuanto a poder como poco a poco desarrollar relaciones plenas, sanas y satisfactorias. Las competencias emocionales me ayudan a poder entender qué es lo que yo estoy sintiendo, pero también entender qué es lo que está sintiendo la otra persona y con eso apoya en poder generar espacios de paz, de convivencia, estimula también la interacción social, la va regulando y también previene conductas desadaptativas. Por ejemplo, la vergüenza nos ayuda muchísimo para prevenir conductas desadaptativas, ¿no? Por vergüenza no voy a hacer ahora una rabieta porque me va a dar vergüenza que la otra persona se dé cuenta, ¿no? Por ejemplo. También promueve independencia. Sabemos que las emociones son como esta brújula que nos va avisando lo que necesitamos. Si yo las voy reconociendo y aprendiendo a gestionar, sabré tomar mejores decisiones, resolver problemas, defender si yo me necesito defenderme de alguna manera, abogar también por mis derechos, ¿no? El poder elegir y cuidar el bienestar, también fortalecer nuestro bienestar. Entonces, apoya también, ayuda muchísimo en la autorrepresentación y en la autonomía. También nos sirve para la salud y el bienestar, las competencias emocionales. Muchas veces lo que decimos es que si nosotros no escuchamos a las emociones van a tratar de hacer todo lo posible para que envíen su mensaje, ¿no? Las emociones son, digamos que los comunicadores por excelencia, siempre te están tratando de enviar un mensaje y si tú tratas de ignorarlo, lo que va a hacer las emociones es que va a ir aumentando, aumentando, aumentando y si no las escuchas, no se van a ir y van a tratar de impactar para llamar tu atención y entonces te pongas a hacer algo. Y sabemos que muchas veces, pues, hay ciertas emociones que te pueden generar impactos físicos. Por ejemplo, que tengas, si yo te estoy muy nerviosa y no sé de que no tengo otra manera de afrontar mi nerviosismo, lo que va a suceder es que voy a tener después colitis nerviosa, o que voy a tener dolor de cabeza, o que voy a tener contracturas. Entonces, también se ha encontrado que el hecho de tener mayores estados de bienestar generará una mayor percepción de tener una salud física y una mejor calidad de vida. También ayuda a tener menor percepción del estrés, ansiedad, depresión y de tener conductas impulsivas. Y también la competencia emocional ayuda en la promoción de nuestra personalidad, ¿no? La manera en cómo yo percibo, entiendo, expreso, comprendo y manejo todas mis emociones van a ir modelando quién soy.
Y esto tiene un impacto en el autoconcepto, en la autoestima y en la sensación de autoeficacia. Entonces, de alguna manera es como me veo, es la manera en cómo me voy a construir. Lo que queremos decir con todo esto es que ser competente emocionalmente no significa vivir una vida sin problemas, pero sí implica tener una serie de estrategias internas y apoyos ambientales para poder satisfacer, ¿no? Para poder hacer frente, perdón, los desafíos que se vayan presentando. Y es entender que a todos nos va a pasar, ¿no? O sea, todos tenemos desafíos en la vida. El punto es que podamos estar cada vez, ¿no? Tengamos más recursos para poder hacer frente a lo que vaya apareciendo y con entender que todas estas competencias y estos recursos que uno va adquiriendo en la vida se educan y se aprenden a lo largo de la vida. Entonces, cuando pensamos en la relación entre las competencias emocionales y el lenguaje, ¿cuál es? ¿No? Y volvemos a este dibujito. Nos vamos a enfocar en los últimos dos pasos, donde estamos hablando de las experiencias y el lenguaje y cómo se van desarrollando más competencias conforme vamos adquiriendo más lenguaje, y también cómo estas competencias emocionales requieren ese diálogo interno. Y bueno, cuando estamos hablando de los usuarios del CAA, hay ciertos retos, ¿no? Los retos que asociados con el usuario en sí, que serían dificultades físicas o cognitivas que pueden a veces generar señales ambiguas. También hay las habilidades lingüísticas, expresivas y receptivas que a veces son limitadas y puede ser en general o relacionadas con el vocabulario o las expresiones emocionales. Y también hay este reto de la interacción limitada, ¿no? Donde hay oportunidades limitadas para hablar sobre las emociones a lo largo del día o en diferentes contextos. Y como había dicho Gaby, eso afecta las relaciones interpersonales que tenemos, ¿no? Que tendría el usuario de CAA. Y cuando estamos, y también hay estos retos asociados al entorno, ¿no? Que podría ser la dificultad del compañero en entender los gestos y las expresiones faciales del usuario de CAA. También existe la baja conciencia del compañero, donde baja conciencia. Y también el tiempo de espera limitado, ¿no? No se espera a que termine de generar lo que quería decir el usuario y siguen hablando, ¿no? Y también existen estas limitaciones tecnológicas, ¿no? A veces nosotros cuando estamos muy emocionados alzamos la voz, ¿no? O cuando estamos más tristes hablamos más bajito y a veces el CAA no contiene esa salida de voz que tenga esas variaciones. Y bueno, es importante decir esto, ¿no? Que todos tenemos derechos emocionales, sin importar la condición o las necesidades. Todos tenemos el derecho a sentir, reconocer, comprender y expresar emociones, a comunicar emociones utilizando recursos ya sean personales o los apoyos según sea necesario. También tenemos el derecho a ser escuchados, validados y respetados, incluso si las propias emociones son diferentes, las mías a los demás. Tenemos el derecho a tener oportunidades para escuchar, aprender y manejar las emociones de uno mismo y de otros. Y por último, todos tenemos el derecho a un acceso a vocabulario claro, significativo y culturalmente apropiado de emociones y eventos relacionados con esta. Y bueno, es nuestra responsabilidad recordar, enseñar, defender y ofrecer los recursos para hacerlos valer. Y bueno, la comunicación es un derecho humano y básico, y más allá de la severidad de la condición, se tiene el derecho a recibir los apoyos que permitan el desarrollo de habilidades comunicativas versátiles. Y es aquí en donde nosotros intentamos, ¿no? O sea, tomando en cuenta como todas las
los retos que tiene la comunidad que utiliza comunicación aumentativa y alternativa, todos los retos que muchas veces suceden para que tengan un desarrollo emocional sano. Y entonces lo que hicimos fue tratar de unir como todos estos niveles, ¿no? Tanto de comunicación aumentativa y alternativa, pero también con la educación emocional. Como lo había comentado Carla al principio, eh, por eso es que este grupo que tenemos nosotros de investigación está formado por gente especialista en CAA, pero también con psicólogos, ¿no? Como con la finalidad de poder juntar y unir como ¿no? Todos los conocimientos que cada uno tiene en cada uno de estos entornos, con la finalidad de promover algo que pueda ayudar a sostener el desarrollo emocional, que como bien lo había dicho Carla, o sea, es su derecho, ¿no? O sea, todos tenemos derecho a poder crecer en un entorno y poder desarrollarnos en todo lo que nos sucede, no nada más a nivel cognitivo ni a nivel físico, sino también a nivel emocional. Y bueno, ¿cómo es que ahora, ¿no? Tomando en cuenta todo esto que está pasando, es cómo podemos promover el desarrollo de competencias emocionales? Existen muchas formas de promover aprendizaje emocional, pero en este momento me voy a enfocar en dos, ¿no? La primera es la indirecta, y la indirecta es un aprendizaje en el que yo no deliberadamente no estoy haciendo que la persona aprenda sobre sus emociones o aprenda de las emociones de otras personas, sino es una manera en la que yo, sin decírtelo verbalmente, te estoy acompañando en tus emociones. Entonces es todo lo que hace mi maestra cuando yo empiezo a sentirme nervioso, todo lo que hace mi mamá cuando yo empiezo a gritar porque algo me está sucediendo, y no nada más es lo que las otras personas hacen con mis emociones, sino también es todo lo que yo estoy observando de cómo cuando a mi amigo le está pasando algo, que es cómo está respondiendo mi hermano. Si se está riendo, si lo está acompañando, si le está dando una caricia para que logre estar mejor, si le da un beso para que pueda, ¿no? Que pueda sentirse mejor, si le ponen música, ¿no? Entonces es de qué manera cómo está actuando el entorno cuando una emoción aparece. Y no solo es eso, también es un poco el poder identificar lo que les decía, ¿no? De cuando mi mamá se está poniendo, ¿no? Se está enfadando, ¿qué es lo que hace ella? Todo esto es un aprendizaje indirecto. Y voy aprendiendo si las emociones, si mejor las reprimo o si están permitidas, si son validadas, si no son validadas, si son a lo mejor, si no les ponen atención, ¿vale? Si son ignoradas. Y el aprendizaje directo es el que yo ya deliberadamente te estoy enseñando a ti, usuario de comunicación aumentativa y alternativa, te estoy enseñando a que puedas entender cuáles son tus emociones. Entonces es el que yo pueda, por ejemplo, ofrecer espacios para decirte, oye, estás sintiendo triste, ¿por qué te pasó esto? ¿Necesitas que te dé un abrazo? Entonces, el que tú ya verbalmente estés acompañando a la otra persona a ponerle un nombre a lo que le está pasando, el que pueda entender por qué le está pasando esto y qué es lo que podría necesitar, sería el aprendizaje directo. Entonces, existen estas dos. No es que una sea más importante que la otra, las dos son importantes, pero para esta conferencia lo que haremos es enfocarnos en el aprendizaje emocional directo. Pero por favor, por favor, por favor, por favor, no se olviden de que existe el aprendizaje emocional indirecto. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ofrecer espacios para promover el desarrollo emocional de manera directa? Una de estas maneras es teniendo conversaciones emocionales. Este es un medio para promover el aprendizaje emocional, que sería como etiquetar la emoción cuando está sucediendo, no nada más cuando le está sucediendo al usuario de comunicación aumentativa alternativa, sino el poder decir, oye, mira, tu hermano está triste porque no pudo ir al partido de fútbol. O tu hermano está enfadado porque le pasó esto. O tiene mucho miedo porque va a ir al doctor. No le gusta ir al doctor. Tiene mucho miedo. Entonces es todo esto para poder ir promoviendo el conocer estas emociones y promover todas estas competencias emocionales que les decíamos anteriormente. Otra manera es entonces hablar de comprender las experiencias emocionales. No es solamente etiquetarlas, sino también hablar de las causas. ¿Qué detonó esta emoción en mí o en ti o en el otro? Y también otra opción sería sugerir estrategias para responder a las emociones y para generar estados de bienestar. Esto es, por ejemplo, en este momento estoy muy enfadada, por favor, necesito mi espacio. No me digan nada ahora.
porque entonces la voy a liar, ¿no? Entonces, esto es bien importante que en estas conversaciones, ¿no? Que ya, insisto, deliberadamente le estás comentando qué es lo que sucede cuando hay un estado emocional específico. Y otra vez, no nada más es, por favor, no solamente hablen de cuestiones de emociones desagradables, sino también promuevan estos estados de bienestar, ¿no? Y también hablar de estos estados de bienestar, el poder, por ejemplo, compartir el, oye, estoy muy contenta el día de hoy porque estamos comiendo todos juntos y eso me encanta, por ejemplo, ¿no? Entonces es también generar el espacio para poder hablar de lo que de lo que estamos sintiendo también de forma agradable, ¿no? De estas sensaciones de bienestar. Pero ahora, ¿cómo vamos a brindar oportunidades para hablar de emociones y promover el desarrollo de competencias emocionales? Nosotros sugerimos que primero es importante el explorar, ¿no? Explorar quién es la persona a la que yo voy a acompañar, cuál es su mundo emocional, cómo es la familia, por ejemplo, si soy un terapeuta que quiere acompañar en este desarrollo socioemocional, sería importante el ver cómo es la familia, porque ya sabemos que la familia tiene un impacto importante en la manera en cómo se van desarrollando estas emociones, en qué contexto, cuál es su contexto sociocultural. Esto les hablará un poco más Carla, ¿no? Pero nosotros que trabajamos también con personas y vamos acompañando a familias que están en diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, tenemos familias de Suecia, de Bélgica, de México, de Estados Unidos, ¿no? Entonces cada uno, dependiendo del contexto sociocultural, es la manera en cómo uno se va desenvolviendo. Entonces es importante para nosotros primero explorar toda esta variabilidad que existe en la persona en la que yo voy a acompañar para que entonces pueda ofrecer una intervención adecuada. Una vez que yo voy explorando todo eso, lo que va a pasar es que voy a empezar a comprender mucho más cómo se está comunicando la persona, qué se espera o no de esa persona acerca de la expresión emocional, ¿no? O sea, según la familia, si hay la manera en cómo, qué podría estar permitido para ellos cuando expresan el enfado, por ejemplo, y también poder ir identificando, comprender cuáles son las posibles estrategias de afrontamiento que se pueden emplear, qué vocabulario podría necesitar una vez que yo ya estoy explorando que hay estas situaciones. Entonces es qué vocabulario es el que yo tendría que dar acceso para empezar a hablar y promover sobre este aprendizaje emocional. Una vez que yo ya exploré y comprendí todo lo que está pasando, entonces ahora sí paso a dar acceso a la comunicación y facilitar oportunidades para poder aprender, fomentar y mejorar las habilidades emocionales. Entonces, con todo esto, primero vamos a pasar a que puedan ir entendiendo cómo lo hicimos nosotros, de primero explorar y comprender estas experiencias emocionales. Y bueno, aquí tenemos la entrevista del IDEC. Fue generada para niños entre 0 y 10 años, pero también la han adaptado para adolescentes y creo que ahora también lo están adaptando para adultos. Y bueno, el propósito del IDEC es concientizar la importancia del desarrollo emocional y su relación con el lenguaje. También es comprender el área emocional de las personas con reto comunicativo y manejo y el apoyo del entorno en este ámbito. Y también alentar y diseñar las intervenciones para promover el desarrollo de competencias emocionales. Sí, y justo lo que comentaba Carla, la adaptación que se ha hecho actualmente es, o sea, primero había sido de 0 a 10 años, pero también la hemos utilizado con adolescentes y nos ha dado como mucha información importante de cara a la intervención, ¿no? A sugerir algunas estrategias de intervención. Pero no tenemos una adaptación todavía para, o sea, un IDEC de adolescentes no la tenemos. Como que más bien nosotros ya vamos conociendo a las familias y vamos haciendo algunas preguntas asociadas a las posibles situaciones en las que se podría encontrar un adolescente. Y en lo que comenta a nivel de adultos, tenemos ahora un grupo de personas que están interesados, porque trabajan con comunidad adulta, que estamos interesadas en tratar de ver si podemos hacer una adaptación de esta entrevista, pero tomando en cuenta todo lo que implica en la adultez, ¿no? Porque el desarrollo pues es distinto, ¿no? Las experiencias son distintas y probablemente habrá algunos adultos en donde pues ellos mismos puedan contestar y lo mismo en adolescentes, ¿no? Que sean ellos los que nos estén comentando si han sentido ciertas cosas como lo que ahorita van a ver, ¿vale?
Y bueno, la entrevista está dividida entre 2 secciones. La primera sección pregunta sobre el temperamento del niño y cuáles son las características comportamentales y sociales del niño con el reto comunicativo. Y bueno, aquí damos un ejemplo, ¿no? Describe cómo Sofía interactúa con sus compañeros. Por ejemplo, intenta jugar con sus compañeros. Otra, Pablo parece disfrutar estar con otras personas. ¿Qué personas? Y luego otra, Luis muestra miedo durante situaciones poco familiares. ¿Cómo responde, y lo nombre, ante una persona o situación nueva? O sea, ¿cómo responde Luis ante una persona o situación nueva? Y otro, Elisa hace rabietas, y es importante entender a la persona y hacer estas preguntas, no solamente la que pregunta el líder, pero seguir haciendo más preguntas para entender en dónde es que Pablo disfruta estar con personas o Luis demuestra miedo, etc. Lo que buscamos con esta primera sección es poder entender a la persona a la que vamos a apoyar en su desarrollo socioemocional, ¿no? O sea, no nada más es me voy a enfocar únicamente en las emociones y sobre eso voy a hacer, es poder entender quién es la persona a la que voy a acompañar, si hace rabietas, si disfruta de otras personas, como comprender como su contexto inicial para que después podamos entonces ofrecer estrategias adecuadas a las características individuales de esta persona. Y bueno, la sección 2 pregunta sobre el conocimiento y expresión emocional de la persona con retos de comunicación. Y luego también preguntas sobre la comunicación emocional de la familia y los compañeros de comunicación, porque como había dicho Gaby, es importante conocer a la persona, no solamente en sí, pero también su entorno. Y entonces, algunos ejemplos que podemos encontrar en la sección 2, por ejemplo, tratamos de ver cuáles son las habilidades de expresión y de reconocimiento emocional. Entonces, lo que hacemos es que hacemos preguntas, por ejemplo, o sea, primero vamos haciendo preguntas sobre las emociones primarias, digámoslo así, y luego pues, sobre emociones secundarias o terciarias que se van aprendiendo a lo largo de la vida. Entonces, las primarias, por ejemplo, preguntamos, oye, ¿y Juan expresa miedo? Algunas veces, siempre, ¿no? O no, nunca no me he dado cuenta, la verdad es que no sé si las expresa o si las ha sentido en algún momento. Entonces vamos como preguntando, ¿no? Como en qué momento se expresa ese miedo, expresa enfado, expresa tristeza, expresa alegría, expresa amor. Entonces primero vamos con estas emociones como más primarias y posteriormente pasamos a preguntar tanto con qué frecuencia, cómo, cuándo, y luego a emociones ya más secundarias, que sería y muestra ansiedad y tu hijo expresa vergüenza. Oye, ¿y te has dado cuenta si tu hijo se siente inseguro? ¿Y en qué momentos? ¿Y cómo te das cuenta que es inseguridad? Entonces, aquí ayudamos a que la persona entrevistada pueda ir diferenciando entre, vale, ok, sí tiene miedo, pero también siente pánico, por ejemplo. Y entonces ahí es como, pues sí, es igual que el miedo. Le digo, no, no es igual que el miedo, ¿no? Sabes cómo poder diferenciar en cómo te das cuenta cuando sientes miedo a cómo te das cuenta cuando es pánico. Habrá algunas personas que en ese momento nunca hayan sentido pánico y no se puede expresar, pero hay otra familia que te dice, claro que sí, me doy cuenta perfecto cuando esta persona está sintiendo pánico. Y entonces te van dando como una idea de en qué momentos es, ante qué situaciones es. No es como poder entender cuál es el detonante, qué emoción es la que hay y qué cosa suele hacer la persona. ¿No? Entonces, si grita, de qué manera grita, si hay como algún ruidito o alguna vocalización que haga que los papás, ¿no? O los compañeros de comunicación identifiquen en esta persona, todo eso se va apuntando para poder identificar cuáles son sus habilidades de expresión emocional. Entonces, por ejemplo, preguntamos también a nivel del enfado, ¿no? Preguntamos, ok, ¿ya has sentido celos, has sentido envidia, has sentido frustración? En tristeza, ¿no? Si nos vamos más a emociones que están dentro de la familia de la tristeza, sería sentido decepción, ha sentido soledad, ha sentido aburrimiento, de qué manera. A nivel de la alegría sería si ha sentido entusiasmo, orgullo. En el amor también preguntamos si ha sentido adoración, ¿no? El poder diferenciar, ¿no? O sea,
¿Tu hijo en algún momento ha mostrado que adora una cosa, ¿no? O sea, que sea un amor muy profundo, ¿no? E intenso por algo. Ah, sí, cuando ve a su nana, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta de eso? Es que no deja de mirarla, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso, tú como entrevistador vas apuntando todas estas cosas que son maravillosas de cara a después la intervención. Recuérdense que aquí es lo que estamos haciendo es tratar de explorar y de comprender todas estas experiencias emocionales. También, una vez que pasamos por cada una de estas, hacemos preguntas del tipo, oye, ¿y cuántas palabras están disponibles en su comunicador para usar? Primero, ¿cuántas están disponibles en el comunicador? Y luego, ok, y de estas que tiene, o sea, que tiene acceso a poder hablar de esas, ¿cuántas realmente usa? Entonces ya te van diciendo, ¿no? Si usa esta, si usa aquella y tal. También podemos preguntar, oye, ¿y también están disponibles palabras para poder hablar de las causas de sus emociones o de las posibles respuestas o estrategias que él quisiera hacer para sentir ciertas cosas o para responder ante su enfado o no? Entonces ahí poco a poco vamos viendo qué es lo que hace la familia y qué estrategias son las que tiene el usuario. Otro ejemplo sería también preguntar, hacemos preguntas como, oye, ¿y en qué contextos se usan estas palabras? ¿Se usa en la casa, en la terapia, en la escuela? ¿Se usa en otras actividades? ¿La usa con sus amigos? ¿No? Con sus amigos puede explicar cómo se está sintiendo o puede hablar de que hay otras personas, cómo se sienten otras personas. Y con esto, si se dan cuenta, cuando nosotros vamos con cada una de estas emociones, poco a poco también vamos acompañando a que de alguna manera psicoeducar, ¿no? En qué son estas cosas de las emociones, ¿no? Y poder darnos cuenta de que no hay emociones que sean negativas. ¿A qué voy con esto? Muchas veces nosotros creemos que, o sea, las familias se identifican mucho más cuando tienen comportamientos desadaptativos, ¿no? O conductas problema. Y entonces después se empiezan a dar cuenta, eso ha sido súper bonito, porque cuando haces este tipo de preguntas y la familia se toma un tiempo para pensar en eso, cosa que generalmente no se hace, pero porque tampoco nosotros ofrecemos el espacio para ello, se dan cuenta de, ay, pues a lo mejor empieza a tener estas rabietas porque a lo mejor tiene miedo, ¿no? Entonces, a lo mejor tendría que abordar primero el miedo en lugar de tratar de disminuir su conducta problema, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es el poder apoyar al entorno a que logre identificar que no hay emociones negativas, que no hay emociones malas, que cada una de las emociones, como bien lo dijimos al principio, son comunicadores, ¿no? Son los comunicadores por excelencia. Entonces, es tratar de desmitificar la idea de no quiero que mi hijo tenga estos comportamientos porque está mal, no debería de sentirse enfadado, no debería de sentir miedo, por ejemplo, y entonces es irles ayudando a que puedan ver que no es que hay emociones negativas o malas, simplemente hay emociones agradables y desagradables, emociones que me acercan al bienestar y emociones que me acercan al malestar, que al final es todo un continuo, pero todas las emociones están bien, todas las emociones son positivas porque te ayudan en algo, todas tienen un propósito independientemente de su naturaleza, todas son valiosas y es importante también darles como un espacio para que se expresen. Y como les decía, ¿no? Muchas veces, pues, o sea, si la emoción no es escuchada, va a tratar de buscar ¿no? las maneras para que pueda enviar el mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me está tratando de decir la emoción o por qué son buenas todas las emociones? Esta no existe. Quisieran ustedes como buscar, quiero tener, a ver, cuáles son las emociones y las familias emocionales y cuántas emociones existen. La verdad es que hay como se encontrarán a diferentes teóricos que hablan de distintas emociones. Unos les dirán que, es más, ni siquiera con las básicas nos ponemos de acuerdo, ¿no? Algunos dicen que las básicas solo son 4, otros dicen que son 8, otros dicen que son 9, otros dicen que son 7. No tiene sentido meternos en esos momentos, pero simplemente es entender que hay ciertas emociones básicas. Este es un ejemplo de una teoría de unas personas que se llaman Kipser, que están aquí en España, que es donde yo resido, y lo que ellos comentan es, hay familias emocionales, y estas familias emocionales, por ejemplo, las familias de los nervios, donde está la preocupación, la ansiedad y todo, ¿no? Toda esta otra carga, los nervios a mí me avisan, el mensaje que me trata de mandar la familia de los nervios es que algo va a pasar, o que algo puede pasar, y entonces me tengo que preparar. Cuando yo siento miedo, por ejemplo, lo que me está tratando de decir el miedo es que te tienes que proteger, porque
Este, de hecho, es como un poco el gracias miedo, porque tú me ayudas a huir o me ayudas a gritar y que alguien me ayude a estar bien, ¿no? Entonces me ayuda a sobrevivir, me mantiene en la alerta. La ira, por ejemplo, me ayuda a hacer un cambio, me ayuda a accionar, me ayuda a poner límites, me ayuda a identificar que es muy injusto lo que está pasando y entonces esa ira, si está, o sea, el problema no son tus emociones, el problema es lo que haces con ellas, pero la emoción como tal no es el problema, ¿no? O sea, la ira como tal te está potenciando a que tengas motivación para que hagas algo y cambies tu entorno de alguna manera. La tristeza, por ejemplo, me ayuda a recolocarme, ¿no? Me ayuda a darme cuenta que he perdido algo, que me ha dolido y entonces necesito hacerme bolita de alguna manera, ¿no? Como refugiarme un poco para poder escucharme, expresar y entonces poco a poco irme recuperando. Y no nada más es esto, estos son mensajes que te mandan, o sea, que mandan a ti mismo, pero también el que yo sienta tristeza ayuda a que las demás personas me ayuden y me acompañen y estén conmigo para que poco a poco me pueda ir restableciendo y volver a salir al mundo con el aprendizaje de haber perdido algo. Entonces, bueno, la idea es que nosotros cuando estamos haciendo educación emocional, también estamos educando a las familias y nos estamos educando a nosotros mismos, como, ¿no?, a estas personas que vamos a ir acompañando en esta promoción al bienestar, para poder ir entendiendo por qué son importantes las emociones, por qué son funcionales y entender, ¿no? O sea, cuando esta persona está haciendo algo, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que me está tratando de decir? Para que entonces poco a poco pueda esta misma persona tener mejores estrategias para responder a sus emociones. Entonces, podría pasarme horas y sería como todo un curso. ¿no? Un curso completo de por qué son funcionales todas estas emociones. Importante, por ejemplo, me voy a detener en otras más. La sorpresa, por ejemplo, me ayuda a afrontar acontecimientos inesperados y me permite, por ejemplo, la sorpresa es algo fantástico porque es la puerta del aprendizaje cuando es en positivo, porque hay algunas emociones que digamos que son ambivalentes, ¿no? Me refiero a que hay una sorpresa que me genera, es una sorpresa agradable y hay otras que son una sorpresa desagradable. Pero cuando es una sorpresa agradable, o sea, si tú sorprendes a tus estudiantes, es que lo aprenden mucho más rápido, ¿no? O sea, genera como tanto bienestar y es como, wow, no me esperaba esto y entonces inmediatamente generas como un mejor recuerdo en la memoria, ¿no? Te permite aprender, te permite comprender, te permite indagar. Si yo estoy sorprendido, ¿no? Y generar esta curiosidad. El amor, por ejemplo, todas las emociones asociadas a la familia del amor, potencia las relaciones con los demás y me ayuda a conectar con la mejor versión de mí para poder brindársela también a la otra persona y compartirlo. ¿Vale? La alegría, por ejemplo, me conecta con lo que parece que es bueno. Entonces me ayuda a aumentar mi energía, a acercarme a eso que parece ser bueno y ese parece lo pongo entre comillas, porque pues parece ser bueno también a lo mejor cierta droga, por ejemplo, ¿no? Parece que eso es bueno y entonces me genera euforia y todo esto, pero no necesariamente significa que eso sea algo que te ayude, ¿no? Y que verdaderamente te lleve hacia el bienestar. Entonces, bueno, pero aún así pues te promueve motivación, te promueve pensamientos positivos y todo esto. Ok, entonces una vez que hicimos este parón de todas estas emociones y por qué son importantes, lo que hace el IDEC es que al principio vamos repasando eh, cuáles, qué emociones son las que está sintiendo la persona a la que vamos a acompañar, de qué manera lo está expresando, si tiene vocabulario o no tiene vocabulario, pero también nos importa mucho el poder entender las emociones que están sucediendo en la familia, cómo responde la familia a las emociones que está teniendo el usuario o cómo responde el entorno. Entonces aquí tenemos algunas preguntas en el IDEC que van a encontrar, que es con qué frecuencia intentas que, por ejemplo, Miguel etiquete sus propias emociones, utilizando palabras, signos o símbolos. ¿De qué manera tú promueves el que esta persona vaya identificando, etiquetando y hablando, nombrando sus emociones? O, por ejemplo, cuando Diana expresa una emoción, ¿cómo respondes tú? ¿Le acompañas, ignoras la emoción o tratas de darle un abrazo? ¿Hablas de la emoción, de lo que le está sucediendo o no? Y es un poco también acompañar, ¿no? Y preguntar, ¿y cómo gestionas tú esas emociones de ella? ¿Gestionas todas las emociones? ¿La acompañas en algunas o es en todas? ¿Cómo lo haces? Y también hacemos preguntas del tipo, ¿qué tipo de emociones te sientes tú cómodo expresando frente a tu hijo, por ejemplo? ¿No? Entonces, esto es bien importante porque si yo me siento incómoda expresando ciertas emociones, no las voy a decir. Y va a generar un impacto en el otro. Va a generar que, esta emoción es algo desagradable, por eso nadie habla de ella.
o ni siquiera me voy a permitir el hablar de esa, o sea, no voy a poder reconocer esa emoción. Pero es importante el acompañar también a la familia. Cuando ofrecemos nosotros espacios para hablar de emociones, no nada más nos enfocamos en la persona usuaria de comunicación aumentativa y alternativa, sino también en su entorno. Si el entorno no se siente cómodo hablando de una emoción, pues no le sugerimos que hablen de esa emoción al principio. Empezamos con emociones más agradables en donde la otra persona se sienta cómodo para que poco a poco vayan aprendiendo de estas nuevas estrategias y eventualmente ellos mismos empiezan a sentirse cada vez más cómodos con otras emociones y empiezan a hablar de cosas un poco más complejas para ellos. Entonces preguntamos también, oye, y cuando tú expresas ciertas emociones, ¿por qué, no? ¿Por qué te sientes cómodo? ¿Por qué te sientes incómodo hablando de estas cosas? ¿En qué situaciones ocurriría todo esto? ¿Hay alguna emoción que intentes no expresar cuando estás con tu hijo? ¿Por qué tratas de hacerlo o en qué situaciones ocurriría esto? Entonces, si se dan cuenta, este tipo de preguntas que hacemos en el IDEC nos ayudan a identificar la dinámica y respuestas de los compañeros de comunicación que promueven la comunicación y estas competencias emocionales. Y Gaby, ¿verdad que también genera conciencia hacia Mucha. la familia? Ujú. Sí, muchísima, porque también la familia es como, uy, no, pues de esta no hablo, ¿no? Y muchas veces sucede, es muy divertido, porque, o sea, muy divertido, vaya, genera como lo que dice Carla, ¿no? Ayuda como te empiezan a caer veintes, ¿no? O sea, las familias empiezan a decir, ok, es que, por ejemplo, tienen mucho miedo, ok, vale, ¿y tú? ¿Hay alguna emoción que intentes no expresar delante de tu hijo? Sí, miedo. No quiero expresar miedo y no quiero hablar del miedo porque no voy a hacer que se le pegue. Y después hacen el clic de, ay, pero es lo que más siente mi hijo. Entonces quizás tendría que empezar a hablar de eso, pero en este momento yo no me siento cómoda. Entonces ahí vas acompañando a decir, no, no tienes por qué empezar a hablar de eso, vámonos poco a poquito y ahora les seguiremos diciendo qué es lo que se puede hacer, ¿no? En esos casos. En toda la entrevista, algo que intentamos hacer, no sé si lo comentamos hace un rato, pero esta entrevista la hicimos primero en inglés, pero ahora ya también la pueden encontrar en español, en chino mandarín, me parece, en coreano, también la tenemos que es Danish, que es danés, me parece, Ajá. en danés. También tenemos a otras personas que ya lo están empezando también, lo quieren traducir a hebreo, me parece, a turco también, me parece que sí. Bueno, entonces, si alguien quisiera o estuviera interesado en hacer como el proceso de traducción, también nos puede decir. Pero justo pensando en que somos toda una comunidad de la CAA, ¿no? Y que todos estamos como, ¿no? Pues tratando de acompañarnos, intentamos que a lo largo de la entrevista pudiéramos identificar, o sea, que la entrevista estuviera lo suficientemente abierta para poder identificar los patrones socioculturales que moldean el desarrollo emocional de la persona. Entonces, entender cómo funciona la familia, cómo funciona su entorno sociocultural, para poder ir comprendiendo cómo va, ¿no? Toda esta parte contextual. Y bueno, con eso sabemos que la entrevista IDEC obtiene información importante y centrada en la familia sobre cuáles son las preferencias y prácticas familiares en la comunicación sobre emociones. Y es importante siempre reconocer las diferencias de cada familia y ayudar a facilitar las conversaciones culturalmente sensibles entre el profesional, o sea, nosotros y la familia. Y bueno, aquí sacamos unos cuantos consejos para implementar las prácticas culturalmente sensibles durante todo el proceso de la entrevista. Es importante que, aunque Gaby y yo somos de México, las emociones que yo expreso son muy diferentes a las de Gaby. Y es importante nosotros siempre ser sensibles a esas diferencias, no solamente culturales, pero entre las familias en sí. Entonces, el primer consejo es nosotros tener esa autorreflexión, ¿no? Que aunque yo sea de la misma cultura que la familia que estoy entrevistando, yo puedo tener una diferente perspectiva que las familias. También cuando estamos haciendo la entrevista, que no sea solamente hacer las preguntas, pero también hacerlo más como una conversación para poder establecer una relación de confianza. Y también incluir preguntas de sondeo para obtener una comprensión más profunda de cuál es esta dinámica familiar.
Y por último, cuando estamos ya haciendo la intervención, incluir a la familia para tener representaciones culturalmente apropiadas en el CAA, en su sistema. Y bueno, como había dicho Gaby, el IDEC ha sido traducido en varios lenguajes y aquí les estamos enseñando cómo fue el proceso de la traducción. Entonces, en el primer paso hicimos la traducción inicial y luego de ahí revisamos la traducción por varios especialistas. En el paso número 3, conducimos casos pilotos para la retroalimentación y luego volvimos en el paso 4 a hacer una traducción inversa y luego ya en el quinto paso hicimos la retroalimentación de la traducción inversa. Entonces aquí lo que estuvimos buscando es, o sea, el IDEC primero empezó, lo construimos en inglés. Del inglés, por ejemplo, yo, ¿no? Que hice la traducción al español, lo que hice del inglés lo pasé al español, luego este español lo pasé a otros especialistas en la materia para que me dijeran si era entendible, si no y tal, y hacer como modificaciones. De ahí lo apliqué a las familias para ver si realmente se entendía o no se entendía. Una vez que se hizo eso, entonces busqué a una persona que supiera, o sea, que tenga como muy buen manejo del inglés y del español, para que entonces dé la traducción al español que yo había hecho, pasarla de nuevo al inglés, para de ahí comprobar la traducción inicial, ¿no? La del inglés oficial, digámoslo así, a cuando hago la retraducción, la traducción inversa, para ver si es similar o no. Y si no coincide, entonces hacer cambios en la traducción al español para volver otra vez a que tenga, o sea, que realmente sea una buena traducción, pues. Sí, esto es importante porque hay muchas veces que a veces traducen algo del inglés a otro lenguaje y no aplica, ¿verdad? Entonces, en estas situaciones intentamos adaptarlo como al lenguaje en el que se iba a utilizar. Y bueno, aquí estábamos en este ejemplo, se hace la pregunta, según el niño, cuando todos están animando en un evento deportivo, y aquí sugerimos adaptar la pregunta basados en el entorno de la familia, ¿no? Entonces, igual y usas el ejemplo de fútbol como el evento deportivo o en la próxima creo que tenemos o usar el fútbol americano o el ping pong o el hockey. Y aquí la estrategia es especificar el evento deportivo que es popular en el país o igual y es popular en la familia, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta a la familia? Y bueno, aquí tenemos el QR y para el IDEC. El IDEC es gratis, lo pueden descargar aquí y aplicarlo. Sí, lo que nosotros tratamos, ¿no? De promover y de incitar un poco a que ustedes puedan como descargar el IDEC. Lo pueden descargar tanto bueno, no sé, inglés, español está en estos momentos, aunque creo que, pues bueno, si alguien quisiera hacerlo en portugués sería fantástico, nos puede, ¿no? Llamar o algo así y les vamos como acompañando que pues, se pueda hacer la traducción y que cada vez vaya estando como en más idiomas. Pero sí, o sea, creemos que sería como súper bonito que no se quede nada más con nuestra conferencia, sino que realmente descarguen la herramienta, prueben la herramienta con algún caso o con ustedes mismos y de ahí vayan viendo qué es lo que se puede hacer para ir fomentando espacios para hablar de emociones con las personas a las que acompañen. El tiempo de la aplicación varía, ¿verdad? En varias culturas. En México, como tú dices, Gaby, a veces nos tardamos un poquito más en aplicar el IDEC y que varía mucho, por decir, aquí en Estados Unidos es más rápido. Pero usualmente sugerimos para el webinar aplicar la sección número 2 con un caso. Y bueno, hablando ya sobre las lecciones sobre el IDEC y explorando variaciones de respuestas, Gaby y yo aplicamos el IDEC con familias mexicanas que viven en México con niños con una discapacidad, que es lo gris, y yo con familias de niños que no tienen discapacidades.
Y cuando les preguntamos la personalidad del niño, aquí vemos que los papás de niños con discapacidades dicen, no, pues se distrae muy fácilmente, tiene más baja atención, que son las dos primeras columnas. Y también aquí vemos que dicen que son más carismáticos a comparación de los niños que tienen desarrollo típico, o también que son, pero cuando vemos si son más optimistas, si son más activos o más adaptables, los niños con desarrollo típico, los papás de niños con desarrollos típicos dicen que los niños demuestran más eso. Sí, bueno, realmente aquí lo que hemos encontrado es que pues al final hay mucha variabilidad, ¿no? Y eso es completamente natural porque pues somos seres humanos, ya habremos, ¿no? O sea, somos personas que algunas tendremos periodos de atención mucho más cortos, otros nos podemos distraer un poco más que otros, ¿no? O sea, que no es una cuestión o una característica de por tener yo una discapacidad o una condición como específica, sino que pues, o sea, eso también lo puedes encontrar en personas con desarrollo típico, ¿no? Entonces, aquí realmente lo que estamos viendo es que dentro del temperamento, pues hay variabilidad como en cualquier otro contexto, ¿no? Y pues aquí cuando les preguntamos las emociones expresadas por el niño, vemos que muchos de los papás dicen, no, pues mi niño sí expresa afecto, expresa sentirse feliz, sorpresa, esas emociones más agradables, ¿no? Y cuando hablamos de las emociones más desagradables, vemos que los papás con los en azul, que son los de desarrollo típico, no, pues no expresan mucho asco, pero sí expresan más este enojo, este miedo, y pues la tristeza la expresan igual en los dos grupos. Y cuando les preguntamos si el informe de rabietas, vemos que los niños con desarrollo típico está a la mitad, ¿no? Algunos sí lo expresan y otros, sí tienen rabietas y otros no. Y vemos que los niños con discapacidad, la mayoría de los padres dicen que sí expresan rabietas, ¿no? Claro, y esto también, ¿no? Como que nos Sí. hizo cuestionarnos, ¿no? Que tanto el hecho de que haya como mayor rabietas o que las familias perciban mayor rabietas en los niños que tienen algún tipo de condición específica, pues que tengan más rabietas, estamos pensando en qué tanto está asociado a la frustración de no poder comunicarse. Sí, que no tengan el lenguaje para poderse expresar. Y entonces requieran de la rabieta como pues único mecanismo de poder expresar lo que están sintiendo. Uh-huh. Y bueno, cuando vemos el reporte de tipos de expresión emocional, les preguntamos a los padres que si los niños usan señas o palabras o símbolos en diferentes entornos, y vemos aquí que el grupo en azul siempre, ¿no? 100%. En cambio, los niños con discapacidades, nada más el 20% usan sus formas ya actuales de expresión en diferentes entornos, ¿no? Y lo vemos también cuando preguntamos que si el niño reconoce o habla de las expresiones, de las emociones que ellos están expresando. Y también vemos que casi los niños con discapacidad no hacen eso. Y lo mismo para qué tan frecuente el niño habla habla sobre sus emociones. El otro era sobre las emociones de otros. También vemos que los niños con discapacidades no hablan de sus propias emociones. Y ahora viendo cómo responden los padres a las emociones de su hijo, ¿no? Muchos de los padres de niños con discapacidades responden a la emoción en sí, menos, o el 60% hablan de la razón por la emoción. Vemos que el 50% hablan sobre la emoción, la solución para la emoción, y el 20% la ignora. Pero con esta pregunta es donde habíamos hablado de que genera mucha conciencia, ¿no? Ay, pues a ver, usualmente yo respondo a la emoción de Miguel, no necesariamente hablo sobre la solución de la emoción de por qué se siente así Miguel.
Sí, y aquí también es como muy interesante, ¿no? Porque si esto después, o sea, ya hablando un poco más en el IDEC, por eso es importante, ¿no? El poder realmente tener como un espacio comunicativo, no nada más pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Pero, por ejemplo, muchas veces dicen, ay, me acabo de dar cuenta que de hecho yo no suelo hablar de la causa, de por qué se está sintiendo de esa forma, o no hablo de los recursos que puede él tener para saber cómo responder a esas emociones, pero sí lo hago con mi otro hijo, pero con él, ¿no? Pero con él no. Entonces ahí es cuando empieza, ¿no? Como a caerte un poco el 20 de, uy, y no es porque no quieran, es porque de verdad muchas veces las familias y nosotros como compañeros de comunicación es que no sabemos de qué manera acompañarles o de qué manera fomentar estos espacios para hablar de emociones, ¿no? Entonces, justo por lo mismo es como ver, ok, ya una vez que comprendemos y que exploramos todo lo que está sucediendo a nivel emocional, vamos manos a la obra, ¿no? A poder crear estrategias que ayuden en el desarrollo para que no nada más respondan a las emociones como tal. Responder a las emociones significaría, por ejemplo, está llorando y lo abrazo, o está llorando y entonces le doy lo que quiere, ¿no? Estoy respondiendo directamente. Y todo lo demás sería si estás hablando de la emoción, o sea, será lo indirecto, digámoslo así. Y el hablar sobre las, ¿no? las causas y tal sería más bien un aprendizaje directo. Eh, También hemos notado que cuando nosotros estamos hablando de las emociones y vamos pasando una por una, generalmente, cuando ofrecemos oportunidades para pensar sobre las emociones de sus hijos, los participantes muchas veces se sorprenden de identificar que tienen un mundo emocional más amplio sus hijos, del que ellos conscientemente habían imaginado. Aquí pueden ver una gráfica en el que está todo el mundo emocional del grupo de personas a las que estuvimos entrevistando, ¿no? De cómo los padres iban detectando diferentes emociones. Entonces, si se dan cuenta, o sea, es un mundo emocional que no nada más está en emociones básicas. El que no tengan vocabulario es otra cosa, o el que no la sepan identificar del todo es otra cosa, pero las familias sí logran detectar que hay una variabilidad y hay como todo un mundo emocional muchísimo más rico del que realmente se imaginaban, ¿no? Lo que sí también ellos reportan es que sus hijos utilizan un vocabulario emocional limitado. Esto es, por ejemplo, que tienen todo esa, ¿no? Este mundo emocional, pero su vocabulario emocional es de 1 a 5 palabras emocionales, quitando él cómo me siento bien, mal, ¿no? Porque eso no es hablar, o sea, estás expresando cómo te sientes, pero no es tan rico. Y incluso muchas veces se ha visto, lo que hicimos fue, ok, expresa todas estas emociones, que generalmente es de 1 a 5 palabras emocionales, pero qué tanto tiene acceso a esas emociones en sus dispositivos, y encontramos al mirar en cada uno de los, ¿no? de los comunicadores que tenían ellos de 2 a 23 palabras emocionales. Entonces, aquí las familias lo que nos decían es como que, pues sí, o sea, ahí están, pero es que realmente yo no hablo de ellas y no modelo el que se genere en estos espacios para que la persona pueda utilizar también las palabras de las que ya tiene acceso a nivel emocional. También comentan que muy pocos expresan haber fomentado o facilitado conversaciones sobre emociones, y un número muy pequeñito de participantes informó que sus hijos tenían los medios para hablar de las causas e informar las posibles estrategias que podrían ellos querer al experimentar emociones, pero este es un número muchísimo más reducido. Entonces, bueno, si se dan cuenta, esta entrevista realmente te da como mucha información, muchísima información sobre el desarrollo emocional y el mundo emocional de la persona. Y unas familias nos comentaban que está increíble, ¿no? O sea, ya estábamos como trabajando con la parte de las estrategias y qué pueden hacer. Ellos ya empezaban a identificar más las emociones, a hablar de estas emociones, acompañarlos desde otro lugar, pero decían que les encantaría el que otras personas también conocieran sobre esto y que otras personas también pudieran estar capacitadas para acompañar a sus hijos en estos encuentros, ¿no? En estas situaciones emocionales. Entonces, de ahí se nos ocurrió hacer un perfil emocional utilizando toda la información que te arroja el IDEC. Y entonces traté yo de hacer como, o sea, que con este perfil se pudiera compartir información emocional relevante y brindar objetivos y estrategias de acción. Traté de que fuera lo más fácil del mundo, ¿no? Como porque la gente no queremos leer demasiado, ¿no? Entonces que sea algo lo más rápido, fácil posible y así. Entonces lo que hicimos es que la propuesta está en que solamente sea una hoja por los dos lados. En la primera página hablar de el sobre mí, un poco hablar de qué cosas, cuáles son las fortalezas,
emocional, de cuáles son las fortalezas, las emociones percibidas por el entorno, cuáles son las habilidades comunicativas del niño y también el entorno, qué es lo que hace, ¿no? O sea, cómo responden actualmente a estas emociones. Entonces, por ejemplo, en la primera parte tratamos de que el IDEC, el perfil del IDEC se construya en primera persona. Entonces, por ejemplo, decir, hola, me llamo tal persona, no, me llamo Juan y me gusta estas cosas, no me gusta tal cosa y mis programas favoritos son estos. Las maneras que yo tengo para comunicarme es tal, 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 tal. Actualmente para comunicarme yo utilizo todas estas herramientas. Las emociones que suelo expresar de manera frecuente o algunas veces son estas. Actualmente expreso mis emociones de esta manera. Cuando otros expresan sus emociones, yo me confundo y no entiendo qué pasa, o me angustio, o también me mimetizo con las emociones del otro, o me dan igual, ¿no? O sea, como que vamos ahí hablando un poco de qué sucede a nivel emocional. Y también hay otra parte que dice, ok, y las maneras actuales en las que otras personas responden cuando yo me siento de X manera es tal, como para que cada uno pueda empezar a tener las estrategias emocionales. Por ejemplo, si yo me siento, cuando yo me siento enfadado, me sirve escuchar música, o me ayuda a que me abraces, o me ayuda a que me hagas un masaje, o me ayuda a que me pongas un vibrador, porque eso hace que mi cuerpo esté más relajado, por ejemplo. Y en la segunda parte habla de, es una sección de retos y estrategias. Entonces, lo que buscamos es poner cuál es el objetivo, de acuerdo a lo que ya estuvimos nosotros evaluando, el objetivo en temas de comunicación emocional, y poner cuáles son los retos y las estrategias para lograr ese objetivo del niño, pero también tener una sección en donde se habla de los retos y las estrategias para lograr ese objetivo del entorno. Entonces, aquí estamos viéndolo de una manera contextualizada. Entonces, esta plantilla, ¿no? También está gratuita, la pueden encontrar en este QR o en la página web que está aquí abajo, la pueden encontrar en español e inglés. De todas formas, si no encuentran estos recursos, nos pueden escribir y nosotros les mandamos lo que necesiten. Y también lo que se intentó hacer es, también es gratuito, es un proceso de aplicación del IDEC para hacer el perfil. Entonces, se creó como toda un documento en el que te va diciendo qué puedes hacer, dónde puedes identificar cierta información para que puedas tú completar el perfil. Y es importante también pedir el permiso, ¿no? Del niño cuando vamos a compartir el perfil. Claro, es verdad. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que evidentemente esto es como hacer una radiografía del mundo emocional del niño y entonces estamos hablando de datos que son sumamente sensibles. Entonces es importante, bueno, lo que hemos visto nosotras es que haces el perfil, ahí viene, ¿no? En el proceso de aplicación sugerido, te viene así todo perfecto, ¿no? De tú escribes lo que creas importante, se lo muestras a la familia y al niño o al usuario, y ellos te dicen, esto quítalo, o agrega esto, o tal, como para ver cómo se sienten más cómodos, y preguntarle al usuario quién quieres que tenga este perfil para que te conozca mejor. Porque hay algunas personas que dicen, yo no quiero que se entere mi maestra tal de que me da miedo estas cosas, por ejemplo. Entonces, también ser como sumamente respetuosos y hacer lo que ellos están diciendo, ¿no? O sea, si nada más están eligiendo que solamente lo sepa su profesor de natación y quien lo cuida cuando está, no sé, su maestro de apoyo externo, ¿no? O el paraprofesional, por ejemplo, pues entonces dejarlo así. Y bueno, es importante, no, Gaby, vas. ¿Sí? Perdón. Bueno, y ahora, ya una vez que tenemos, o sea, que ya exploramos, que ya comprendimos, que ya tenemos un perfil y ya más o menos empezamos a ver cuál es nuestro objetivo, tomando en cuenta todo lo que está pasando con el niño, pues ahora sí vamos a comunicar y a facilitar oportunidades para el aprendizaje emocional. ¿De qué manera? Pues lo que ya les habíamos comentado anteriormente es ofrecer conversación, a promover conversaciones emocionales. En esto lo que intentamos hacer es que puedan hablar de el nombre de la emoción, tener vocabulario emocional y cada vez ir expandiendo el vocabulario emocional, hablar de los detonantes, las causas de las emociones y hablar de las posibles respuestas cuando yo siento una emoción o lo que yo puedo hacer para generar una emoción placentera y agradable. Y pues como había dicho Gaby, es importante identificar la emoción, las causas de la emoción y la solución. Y una compañera de nosotros aplicó esto
con varias familias en Corea. Y aquí podemos ver que al principio los papás habían hecho estos tableros, ¿no? Donde vemos en el primero feliz, sorprendido y vemos la nieve, ¿no? Y en el segundo tablero vemos a mamá, vemos enojado, risa, ¿no? Que le da chistoso, yuck y también miedo, ¿no? Y en el tercer tablero no vemos ninguna emoción. Y bueno, después de aplicar la intervención, que es identificar la emoción, las causas y la solución, vemos que los tableros son muy diferentes, ¿no? Y a la izquierda vemos eso, las emociones, y luego en medio vemos las causas y luego la solución, ¿no? Y bueno, nuestra compañera también se dio cuenta que cuando estaba aplicando esta intervención, que las gráficas eran muy diferentes, las que se usaban en Estados Unidos a las que se aplicaban en Corea, ¿no? Ella decía que el símbolo para emocionado es muy diferente, ¿no? La expresión. Aquí vemos emocionado un poquito más como enojado, donde están las cejas más así hacia abajo y se ve así esto rojo, ¿no? Y también lo mismo con la emoción de orgullo, ¿no? Vemos que el orgullo acá en Estados Unidos se expresa más como una persona sintiéndose así muy, muy contentos, ¿no? Y en Corea se ve más como algo es un sentimiento que se hacia alguien más, no necesariamente algo interno. Y por último, el sentirse celoso es una emoción que puede ser agradable, neutra o desagradable en la cultura coreana. Las personas coreanas podrían sonreír al decir que sienten celos para mostrar su admiración hacia otra persona. Entonces, toda esta variabilidad, dependiendo de con quién estés trabajando, es importante que, o sea, como terapeuta que va a acompañar en estos procesos, es entender los gráficos de la familia, ¿no? O sea, por ejemplo, yo algunas veces, esto es, y es muy evidente, ¿no? El cómo nosotros sentimos y nos permitimos diferentes expresiones según la cultura. Pero aún así, dentro de la misma comunidad, por ejemplo, yo muchas veces es como lo que estamos buscando es que tú no pongas lo que tú crees que debería de ser una persona celosa, ¿no? Entonces, es acompañar a que también junto con la familia y de ser posible, incluir también al usuario para que te diga, oye, ¿qué símbolo quieres de felicidad? ¿Qué símbolo quieres de, por ejemplo, en ira? Hay muchas veces en que, según el vocabulario emocional, hay algunos que ven ira, enojo, enfado o furia muy distinto. Y entonces el enojo y el enfado, hay personas que dicen, yo me voy sintiendo enfadado, pero no es tan intenso. Y el enojo es más intenso. Pero hay otras familias que me lo dicen al revés. Entonces, si tú vas a estar trabajando con diferentes familias emocionales asociadas a la rabia, entonces es importante ver si ese símbolo realmente está asociado a lo que esta familia en específico está asociando con la rabia. Entonces, bueno, ya una vez que vamos viendo como toda esta, o sea, qué gráficos, si es que estoy utilizando imágenes, habrá otras veces en que no es necesario la imagen y solamente con la palabra, ya depende de las habilidades y el desarrollo también cognitivo de la persona. Pero este es como un ejemplo también de unos tableros que yo fui construyendo con algunas familias. Entonces, la idea es que se tenga la página de emociones, la página de causas y la página de respuestas o de estrategias ante situaciones emocionales. Entonces, aquí, por ejemplo, una persona podría decir, por ejemplo, para hablar de emociones, ¿no? Si están, no sé, leyendo un cuento y a lo mejor en el cuento aparece que está frustrado, ¿no? Entonces, ¿cómo se siente el personaje? Está frustrado. ¿Y por qué se siente frustrado? Ah, porque no le están haciendo caso. ¿Y por qué no? ¿Y qué puede hacer entonces este personaje? Ah, pues decir cómo se siente, o también puede preguntar qué es lo que está pasando, y ya está. Entonces, aquí la idea es que poco a poco vayas tú creando como todos estos perfiles, ¿no? Que vayas dando acceso al vocabulario relacionado con las emociones para que ahora sí puedas habilitar oportunidades y espacios de aprendizaje. Como ya les decía, es recordar el hacer preguntas del tipo, ¿cómo me siento?
por qué me siento de esa manera o qué es lo que ha pasado, tanto yo como otras personas, cómo se siente tu hermano, cómo se siente el personaje, cómo se siente el de la televisión que estamos viendo y qué necesita o qué puede hacer esa persona. Y entonces aquí importante, importante, importante que cuando ya vayamos a dar, ¿no? Habilitar estas oportunidades para hablar de emociones, es que se dé acceso al vocabulario, ¿no? O sea, es fundamental que nos demos cuenta que realmente tiene acceso al vocabulario para poder compartir con la otra persona. Y recordando un poco la importancia del aprendizaje indirecto, es importante que cuando tú estás hablando, o sea, cuando vas a ofrecer espacios para hablar de emociones, es necesario que tú también brindes un momento de, o sea, un espacio de respeto, de seguridad y de confianza. Nos hemos dado cuenta que muchas veces que los usuarios te leen perfecto. Y si se dan cuenta que tú te sientes incómodo hablando de ciertas cosas, aunque tú le preguntes cómo te sientes, te van a decir siempre bien. Estoy feliz, aunque sea evidente que no se están sintiendo bien. Porque muchas veces sienten que a lo mejor te van a hacer sentir mal o que no está, porque ya tienen, de alguna manera ya tienen un aprendizaje de que eso es algo de lo que no se debe de hablar. Entonces es poco a poco crear este espacio en donde se puedan brindar este respeto, esta seguridad y esta confianza para hablar de lo que sea, de lo que vaya saliendo, porque realmente cuando ofrecemos estos espacios salen muchas cosas súper bonitas, pero también habrá momentos en donde es como, ¿y ahora aquí qué hago? Porque no me había dado cuenta de que mi hijo se sentía de esta forma y resulta que ahora se siente así y no tengo como las estrategias para saber qué hacer. Si eso te llega a suceder, no pasa absolutamente nada, perfectamente puedes decir, oye, pues, no, o sea, utiliza como un poco tu criterio, ¿no? De ir viendo o decir, oye, no sabía que te sentías de esta manera, vamos a pensar qué podemos hacer para que te puedas sentir mejor, ¿no? O sea, no es necesario tener una respuesta inmediata, sino es poco a poco y acercarte de personas especialistas que te puedan acompañar en esos procesos. Y lo mismo tú como terapeuta, si hay algo que en lo que no sabes, pues bueno, siempre puedes acercarte a otra persona que sepa para poder ir viendo de qué manera acompañar, ¿no? Pero importante, por favor, da ese espacio de respeto, de seguridad y de confianza en donde todas las emociones y todo lo que vayamos a hablar aquí, pues se validen. Y bueno, hay que habilitar oportunidades y espacios de aprendizaje, ¿no? Y nosotros sugerimos empezar en momentos agradables. Nosotros también, o sea, no vamos a querer aprender ciertas cosas cuando estamos enojados o cuando estamos tristes. Y por eso recomendamos empezar en estos momentos donde nos sentimos bien, ¿no? Y sugerimos poder hacerlo mediante role-playing, la lectura de cuentos, ya sea por música, ¿no? O juegos, fotos, crear historias o hasta en los festejos como los cumpleaños. Y luego después de ahí, poco a poco implementarlo en situaciones de intensidad elevada. Claro, pero muchas veces lo que pasa es que las familias dicen, ya, lo voy a aplicar en este momento cuando está haciendo la rabieta. Y es como, a ver, bien, o sea, a ver, cuando tú estás furiosa, ¿no? Cuando estás furioso, ¿realmente tienes ganas de hablar de lo que te está pasando? Por supuesto que no, ¿no? Entonces, es bien importante que es como ayudar primero a la familia, porque primero tú no te vas a sentir cómodo, empezar a, bueno, a ser un buen compañero de comunicación y habilitar espacios si estás ya aquí con el grito, ¿no? Y con el golpe que te esté dando, por ejemplo, cosas de estas, ¿no? Entonces, primero hazlo en un ambiente que sea agradable, que te pueda ayudar a generar este espacio de seguridad, respeto y confianza, para que la persona también vaya entendiendo que tiene este vocabulario para poder hablar de emociones, que estamos ahí para escucharlo, que nos interesa, que vaya aprendiendo todas estas otras emociones. Además, es importante que lo hagas primero en algo que no se trate de ti, ¿no? Que no se trate de ellos, porque es como, wow, espérate, voy a entrar y me cuesta trabajo también hablar de lo que me está pasando, ¿no? Entonces, primero habla de lo que le está pasando en el juego que estamos haciendo, habla de la lectura de cuentos, de verdad que ha sido fantástica. Puedes también generar rutinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una mamá lo que hacía era que todas las mañanas, al despertar, una de las primeras cosas que hacía en su rutina es preguntar cómo te sientes hoy. Entonces, es cómo te sientes hoy tú, pero también cómo me siento yo hoy. Y también puedes utilizar a la familia, ¿no? A ver, vamos a ver todos cómo se sienten. Y entonces cada uno, utilizando y modelando el propio tablero de comunicación, es yo me siento así, yo me siento así, yo me siento así, yo me siento así, y ahí poco a poco como ir apoyando, ¿no? Para que cada vez más se vaya hablando de emociones. Y eventualmente lo que sucede es que en el momento de intensidad elevada,
puede ser que te quiera aventar ¿no? el comunicador porque no está en Claro. ese momento, por ejemplo, o puede ser que no, porque puede ser que si es un momento de intensidad elevada de tristeza, puede ser que sí tenga ganas de comentarte qué es lo que te está pasando, ¿no? Pero la idea es que poco a poco, si no se pudo hacer en el momento de intensidad elevada, es que ya una vez que esté más tranquilo, pues entonces ofrecer ese espacio para ver, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué podemos hacer la próxima? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Por qué te sentiste de esta manera? Y poco a poco hablar de otro tipo de situaciones para abordar esos momentos de intensidad elevada que tanto nos preocupan. Y ahora, ¿qué pasa si ofrecemos oportunidades para hablar de emociones? Entonces, lo que hicimos fue todo lo que les estamos diciendo de primero aplicar el IDE, que explorar, la creación del perfil, no todos, porque eso lo hicimos como más adelante, porque una mamá nos dijo, ¿no? Que tenía esta necesidad y ya después se nos ocurrió, "Ay, pues sí, lo podemos aplicar a todos, ¿no?" Pero después de eso, enseñarles, ¿no? Esta estrategia de habla de la emoción, habla de la causa, habla de la respuesta, hazlo en una situación que sea bonita y disfrutable para los dos, algo que le guste a tu hijo. Si a tu hijo no le gusta leer, pues en este momento no lo pongas a leer, ponle a hacer otro, ¿no? Habla de emociones en otros contextos. Y así, ¿no? Entonces, les queremos mostrar como pequeños fragmentos para que vayan viendo qué sucede una vez que van hablando de emociones. Las familias, lo que hacíamos era acompañarlas a que ellos poco a poco no crearan estos espacios para hablar de emociones, les ayudábamos a crear un tablero dependiendo de lo que la familia quería hablar, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, yo quiero hablar en este cuento que nos gusta mucho, ¿ok? Entonces, de este cuento identifica de qué emociones quieres hablar, ¿no? Y entonces, pues quiero hablar del miedo, quiero hablar de no sé qué. Y ahí yo también acompañaba a que no solamente hables de emociones desagradables, también habla de emociones agradables, ¿no? Entonces, aquí está calmado, o aquí se siente aliviado, o aquí se siente tal, ¿no? Entonces, es ir ayudando a expandir el vocabulario para que puedan ellos tener sus tableros de comunicación y una vez haciendo esto, que entonces puedan, aplicando todas las estrategias de un compañero de comunicación, ¿no? O sea, también preguntar, esperar, responder, modelar, todo esto que ya todos sabemos. Pero bueno, aquí les vamos a poner, este es un ejemplo de un niño que en este momento tenía 3 años. Y vamos a ver qué sucede después de acompañarlos en la intervención y de enseñarle a la mamá todo este proceso de ofrecer espacios para hablar de emociones. A Mowgli y se lo llevó a la copa de los árboles. ¿Cómo está Mowgli, Bruno? ¿En el tablero? Enojado, enfadado. ¿Y por qué está enojado? Mowgli está enfadado porque los monos... ¿Porque los monos qué? Aquí, mira. Se lo llevaron. Los monos se lo llevaron. ¿Y qué puede hacer Mowgli? Sentir alivio. ¿Pero cómo? ¿Qué le hace sentir alivio? ¿Bailar? ¿Sí? Puede también pedir ayuda, ¿cierto? Puede pedir ayuda. ¡Ey, me están llevando! ¡Bagheera! ¡Baloo! ¿Te acuerdas cómo grita? Pide ayuda. Acompáñame, Baloo. Deben habérselo llevado al templo antiguo. Ese mono loco, el rey Louie, está detrás de esto. Listo. Entonces, bueno, si yo no me da tiempo, ¿no? Pero si les enseñara el video inicial, o sea, realmente la mamá estaba compartiendo, hablaba a momentos también de emociones, pero no tenía una manera de dar acceso a la comunicación para que también el niño se pudiera comunicar, ¿no? Y pudiera también hacer preguntas y todo esto, ¿no? Entonces, el niño estaba como muy interesado en el cuento, estaba muy metido ahí, pero no tenía una manera de ser activo en el momento de la lectura de cuento. Esto también ayudó a que pudiera empezar a tener nuevos señas o signos manuales, por ejemplo, el de alivio. Lo que pasa es que la imagen de alivio es como uno que hace así como, ¿no? Entonces, él ahora también como que cuando quiere sentirse aliviado, pues ya hace esto y su mamá ya va entendiendo que quiere sentirse aliviado, ¿no? Entonces, es ir acompañando poco a poco a fomentar esta triada de comunicación emocional, que al final le llamamos así. Triada porque es cómo se siente, por qué se siente de esta manera y qué necesita. Aquí también, este es otro niño, ya tiene como 6, 7 años más o menos. Él utiliza eye gaze, ¿cómo se dice eye gaze
lector por mirada, Ajá. la gaze technology. Entonces, vamos a ver qué sucede. Aquí con ellos empezaron a hablar al principio de las situaciones del cuento y luego él empezó a tener comunicación espontánea. Ahora les cuento un poco más del caso. How would you feel? How would I feel if I were the monster or unster? I'll be like, darn, they got me. And I would feel Indignation. I'd be indignated. Ooh. I feel so thrilled. Thrilled. Ooh, what do they Thrilled. have ahead of this? And I'll be like, oh, this is so Funny. Or I wouldn't say funny. I would say this is fun. And I would say, this is Great. awesome. My friends are great. And I'll be like, but I'll be confused. Confused. Why? Why are they giving me a surprise party? And I'll be like, oh, this is, but I will not be feeling lonely. Surprised. I'll be very surprised and I'll be like, Happy. I am so happy. And I will not Angry. be angry. Angry. I will not be angry. I'll be happy. Shall we check Mean. out? How would you feel if that was you? If you were the monster, how would you feel? This is role-playing on Surprised. You feel surprised too? Would you feel mad? Will you get angry? Would you get angry? Shy. You'd be a little shy because you're center of attention? Is that why? Entonces, bueno, aquí lo que hicimos fue que al principio la mamá estaba haciendo, o sea, pregunta, espera, responde y todo esto, ¿no? Pero en la medida en la que iban teniendo como más encuentros de lectura de cuento, ofreciendo oportunidades para hablar de emociones, nos dimos cuenta de que, pues sí, la mamá estaba haciendo comentarios y también estaba preguntando, pero él no tenía oportunidad de preguntar, oye, mamá, ¿y tú cómo te sentirías si fueras el personaje? Entonces decidimos agregarle este otro, ¿no? Esta pregunta, para que él también pudiera preguntarle a mamá. Entonces, de manera espontánea, él también ya lo estaba utilizando para que no fuera solamente alguien que responde preguntas, sino también alguien que también puede preguntar a la otra persona cómo se está sintiendo y también qué harías o por qué te pasa, por qué te estás sintiendo así. Entonces, eso también, ¿no? Dependiendo del desarrollo y cómo vayamos acompañando a las personas, pues podemos ir agregando otro tipo de vocabulario emocional. Algo que también se me olvidó comentar en el caso anterior, si se dan cuenta, ella decía, la mamá le interesaba mucho, en México hay momentos en donde quizás te pueden como llevar, ¿no? O sea, como que hay que estar como al pendiente de que si están solos en la calle o cosas así, o sea, si algo pasa para la mamá era importante que él tuviera herramientas para poder decir, hey, aquí estoy, ¿no? Que grite, que haga algo, como por si algo está sucediendo, pues que llamen la atención y entonces alguien pueda como cuidarlo, ¿no? No es que sea así todo el tiempo, pero bueno, para la mamá era importante que también tuviera estrategias. Entonces es importante que cuando estamos haciendo este tipo de acompañamiento es ver no nada más lo que está sucediendo en el cuento, sino lo que del cuento yo puedo utilizar para llevarlo a mi vida diaria. Entonces, es muy bonito porque aquí es darle como otro tipo de estrategias a nivel de ¿y qué puede hacer para sentirse aliviado? Bueno, pues sí, puede bailar, pero también puede pedir ayuda y puede gritar y ¡hey, me están llevando! Y entonces aquí el niño también empieza a tener como esta estrategia de que puede también gritar sin necesitar ayuda. Entonces, el punto aquí es otra vez, ¿no? O sea, como mirar el tablero o hacer la construcción de los tableros emocionales asociado a las realidades de las familias y de los niños. Aquí ya está, es un tablero que se creó, que primero lo empezaron a hacer como en momentos agradables y luego ya se empezó a utilizar en actividades cotidianas. Esto es lo que sucedió. Saludos y social. ¿Cómo te sientes, Alex? ¿Cómo te sientes? Me siento enfadado. Enfadado. ¿Te sientes enfadado, Alex? Nervioso. ¿Y nervioso también? ¿Me puedes explicar por qué? ¿Por qué? Bajar. ¿Te sientes enfadado y nervioso porque tú quieres ¿Quieres?
bajar, bajar. pero nosotros Nosotros queremos querer que comas más. comer. ¿Te sientes enfadado? ¿Y qué quieres hacer, cariño? Cuando Bajar. tú estás enfadado o nervioso, ¿qué puedes hacer? Eso es, cariño, gritas, ¿verdad? Gritar. Cuando tú gritas es porque tú estás enfadado o nervioso. ¿Tú quieres decir que comer? Comer. Ya está. Ya está. Eso es lo que pasa. Ya está. Ya está. ¿Tú quieres? Bajando. Vale, cariño. Sí. Pues ya está. Esta situación de la comida en esta familia era problemático, ¿no? Entonces, en el momento en que ya se empieza a ofrecer estos espacios para hablar de emociones, si se dan cuenta, ya deja de ser una situación de caos familiar para que sea un momento de vamos a hablar, dime qué es lo que quieres y ya tienes mejores estrategias para hacer frente a los desafíos que se te están presentando. Que en este caso es, mamá, ya déjame en paz, necesito irme, ya no quiero comer más, ¿no? Ya está. Entonces, que pueda tener otras formas de expresar lo que necesita sin necesidad del grito, sabiendo que puede gritar si en algún momento lo necesita. Después de varios años de intervención, nos hemos dado, ¿no? Hace poco justo volví a reencontrarme con una mamá. Ella es una familia de Suecia. De Suecia. De Suecia. Y entonces, justo me estaba comentando que ese mismo día su hijo le estaba escribiendo cuestiones a nivel emocional y me mandó el pantallazo, ¿no? Evidentemente yo no entiendo nada de sueco, pero hicimos como la intervención en inglés, ¿no? Pero esto es lo que decía, ¿no? El niño llegó de la escuela y la mamá suele preguntarle, ¿qué tal? ¿Cómo te fue, no? ¿Cómo te fue en la escuela? Y el niño escribió, el día en la escuela estuvo bien, pero también un poco difícil. Estaba triste durante la clase de matemáticas porque no pude terminar de escribir el último número, que era 2046 entre 3. Entonces, este es un chico que empezó con la intervención cuando él tenía 7 años y ahora tiene 11 y entonces, bueno, y 4 años después, aún está explicándole a su mamá lo que le está sucediendo y lo que le pasa internamente, ¿no? Entonces, también nos ha comentado ella que el niño también empezó a tener otro tipo de estrategias, ¿no? O sea, empieza, por ejemplo, cuando está enfadado o cuando quiere decir como su mensaje muchísimo más claro y más directo, entonces empieza a poner mayúsculas, escribe con mayúsculas para que se entienda que, hey, lo estoy diciendo de una manera como más enfadada, ¿no? O que quiero como mostrar como, ¿no? Como mayor claridad, ¿no? Y no me quiero mover de aquí, es como más intenso el mensaje, ¿no? Que llegue como más fuerte. Y otra cosa que utiliza es emojis para poder expresar lo que está sintiendo. Y bueno, ya para terminar, decimos que es fundamental promover estos espacios que las personas que usan SEA expresen y desarrollen habilidades emocionales para reconocer y compartir su mundo interno con nosotros, para comprender y relacionarse eficazmente con el otro, hacer estas relaciones saludables, afrontar satisfactoriamente los retos de su día a día, gestionar emociones de una forma sana y responsable y alcanzar sus objetivos, ¿no? Y como decimos, el bienestar y salud emocional. Pues gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí les dejamos unas referencias. De todas formas, cualquier cosa que necesiten, de verdad, no duden, o sea, en contactarnos. Hay muchas veces que las personas, ¿no? Que no sabemos por dónde empezar, ¿no? Como es un mundo completamente, ¿no? Aparentemente nuevo y sobre todo en el campo de la CAA, entonces puede llegar a ser como, ¿por dónde empezar? Esto es demasiado, ¿no? Me parece muy grande, ¿no? Entonces, que sepan que de verdad, o sea, las personas que estamos haciendo como todos estos esfuerzos, nos interesa muchísimo que se vaya conociendo, que vayan aprendiendo cada vez más e irlos acompañando, porque sí, no es algo que pasa de la noche a la mañana, ¿no? Es todo un Requiere proceso. comunidad.
Exacto, entonces de verdad cualquier cosa que necesiten, aquí estamos y estamos listas por si tienen alguna pregunta, lo que necesiten, encantadas de contestar y acompañarles. Y si no tienen alguna por ahora o desaparece después, no duden en escribirnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Olá, queridas, podem escuchar-me todos. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, gracias, Carla. Gabriela me encantó. Tengo tantos comentarios, principalmente quando afirmas que é um processo a lo largo da vida, não? Que é uma construção de novas habilidades emocionais. E quanto que nós outros estamos trabalhando e pensando com as emoções durante hace tempo, pero esta mirada, esta perspectiva de construção, de aprendizagem, de explorar a persona, para depois perguntar a toda a família, para depois traçar as perspectivas, traçar as estratégias. Assim, me encantou todo este processo de organização. Graças. Temos alguns comentários que te vou traduzir. E para os de aqui de português, eu disse para Gabriela que eu fiquei encantada com esse processo de construção das emoções, né? Essa visão de construir a aprendizagem das emoções durante toda a vida, durante todo o nosso desenvolvimento. A importância da gente distinguir as emoções, essa questão de, como ela explicou, de explorar a pessoa, né, para depois a gente entrar em contato com essa família e traçar as estratégias, porque muitas vezes chegamos até a identificar as emoções, né? Colocamos numa prancha de comunicação, mas as estratégias de como trabalhar com essas emoções, né? Transformar isso de uma forma positiva, essa visão é o que eu particularmente comento, não, porque toda a apresentação foi fantástica, mas para mim essa abordagem assim ficou muito marcante. E agora eu vou ler em espanhol algum dos comentários. Gabriela, acá está dizendo que é increíble a importância deste trabalho que apresentasse, não? De que necessitamos que se houvesse mais aporte de los psicólogos para que tengamos um desenvolvimento com mais cuidado e com mais empatia para poder identificar as competências emocionais. Com isso, poderíamos potencializar muito mais o desenvolvimento del niño y, consecuentemente, el desarrollo de su comunicación. Genial. María, ¿puedo Me comentar algo gustó. al respecto? Por favor. Sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por todos los comentarios. Hay algunos que conforme iba pasando la presentación, iba poniéndolo en la traducción. Entonces ya más o menos tengo como una idea. Muchas gracias, María. Comentar también, es muy cierto esta parte de qué importante sería el que hubiera más psicólogos que se sumaran, ¿no?, a estos esfuerzos. Pero también es una realidad que eso en este momento es muy complejo, ¿no? Y creo que desde ahí vale, o sea, vale la pena como aceptar nuestra realidad actual. Muchas veces lo que a mí me ha pasado es que cuando hay otros psicólogos a los que a lo mejor les digo vengan para que conozcan un poco y todo esto, les parece que es un mundo completamente nuevo, consideran que tarda mucho y terminan diciendo mejor este tema está muy bien, está muy maravilloso, pero lo ven como que les rebasa, porque tendrían que aprender muchas cosas. Una de las cosas que a mí me ha servido bastante no es nada más sí tratar de seguir, ¿no? Como dando voz a conocer, ¿no? Como que también podemos brindar recursos a nivel psicológico para estas comunidades, pero no solamente trabajar con los psicólogos, sino también crear conciencia, que es justo lo que ahorita no estamos tratando de hacer que sepan que no nada más somos Carla y yo, sino que somos todo un equipo, pero
creo yo que aquí el valor del terapeuta de comunicación es fundamental, porque realmente ustedes son los que están en el campo de batalla, son como los primeros en el área comunicativa. Entonces, si ustedes tienen esta información y pudieran empezar a dar este vocabulario, es que ya realmente no necesitan a los psicólogos, porque realmente ya se está generando como esta parte más de vocabulario emocional y poder ofrecer estos espacios para comunicar. Sí, los psicólogos somos importantes, pero no somos del todo indispensables. ¿Me explico? Cosa que en su caso sí que lo es. Entonces es bien importante que entre todos podamos como unirnos y si por alguna razón tu terapeuta de comunicación tienes dificultades para poder colaborar con la parte de educación emocional, que puedas crear un puente con algún otro psicólogo y que juntos puedan como ir como colaborando en pro de alguna familia. No sé si alguien me está traduciendo o... Sim, eu vou traduzir. Como é bom ouvir da Gabriela que nós, como fonoaudiólogos, somos essenciais e fundamentais na construção desse processo de linguagem, né? E que o psicólogo é aquele que nos dá o apoio, mas que o processo fundamental da construção de toda a questão das pranchas e da linguagem vem da fonoaudiologia. Isso é muito importante para nós. E é muito importante ouvir isso também de pessoas de fora que valorizam esse trabalho da fonoaudiologia. Graças, Gabriela. Graças por esse aporte para os fonoaudiólogos. Y acá tiene también que por veces tenemos una psicología mucho más apegada a los comportamientos y que no están agregados los comportamientos no están relacionados con todo el contexto, con toda esta interpretación que nos ha brindado, ¿no? Y más uno, que la problemática no son las emociones, porque ellas no son positivas o negativas, pero son la posibilidad real de una comunicación, de una expresión de las emociones por parte de las personas con necesidades complejas de comunicación y también de sus entornos y familias, ¿no? Porque muchas veces hay que tener alguna resolución de conflictos. Existo, esses dos comentarios. Su micrófono, querida. Sí, ya, disculpa. Yo creo, bueno, sí, lo que comentan, bueno, muchas gracias, ¿no? Porque parece que el mensaje que les queremos enviar ha quedado. Si quieres, Caro, para que tú vayas traduciendo. Uhum. Ela agradece porque a mensagem que ela queria enviar é essa. Vale. Y hablando de la terapia conductual, creo que es muy valiosa, o sea, es muy importante, pero no es lo único. O sea, sí A es terapia importante mirar de cómo es. conduta é muito valiosa e é muito importante, mas não é a única. Exacto, entonces es como tratar de mirar, ¿no? Que al final del día las personas, decimos que las personas somos como un iceberg, ¿no? Todo lo que podemos ver es únicamente la conducta, pero realmente lo que hay debajo de todo eso está la parte emocional y la parte de pensamiento. Muito fácil de explicar, não? Até porque ela fez todos os exemplos, que as pessoas são como icebergs e que a gente só viu a ponta do iceberg, que são as condutas, mas que por baixo, né, das condutas tem todas as questões de interpretação do comportamento. Entonces, cuando estamos trabajando con la parte socioemocional, con el aprendizaje socioemocional, no solamente abordamos la parte de arriba del iceberg para que las conductas puedan ser modificadas, sino también entender qué es lo que está sosteniendo estas conductas. Entonces, por eso, cuando nosotros damos espacios para hablar de emociones, estamos también co-construyendo una conciencia emocional, pero también una parte más de pensamiento, ¿no? Y estamos ayudando a que estos procesos también cambien para que la conducta cambie. Ok. E quando tem essa abordagem de interpretar as condutas, de interpretar os comportamentos, que é a parte de baixo do iceberg, nós damos a oportunidade de verdadeiramente trabalhar essas questões, porque a gente más en la parte conductual, digamos que esa conducta se elimina, pero no estás abordando el que realmente la persona está teniendo una situación emocional.
Fantástico. Se somente eliminamos a conduta que está acima do iceberg, na verdade, não eliminamos aquilo que causou esta conduta, né? Aquilo que está sustentando essa conduta de comportamento. Ok. E acá outro que é exatamente isto o que sinto eu, referendando este comentário que hicimos y muchas reacciones con corazones que pudiste ver sobre los QR code y corazones, me gustó, evento muy interesante. Acá ya respondiste sobre cómo ellos pueden tener sus trabajos, el link, y acá los links, y hay una pregunta. Dos, se há previsão de quando vai haver essa versão EDEC para adultos. E uma pergunta, ¿ustedes constroem os tableros com cada uma das famílias a partir de seu protocolo? A eleição de los pictogramas é junto com cada família, portanto, é um processo individualizado? Vale. En particular. Gracias. Perfecto. Bueno, con Ana Claudia, que ella muchas gracias por escribirle en español, por cierto, Ana Claudia. No te contesté porque dije, bueno, que haya algo para las preguntas, ¿no? En vivo. Pero, si quieres, dilo. Muito obrigada, Ana Cláudia, por escrever em espanhol. Ela só não te respondeu porque deixa para os espaços das perguntas. Perfecto. No desgraciadamente todavía no tenemos previsión de cuándo sale la versión de IDEC para adultos. Es un proceso complejo, ¿no? O sea, tenemos que estudiar muy bien qué es lo que está sucediendo en las comunidades con adultos. Y entonces, si alguien quisiera estar interesado en participar en la creación de hacer estas adaptaciones en el IDEC, bienvenidos, porque justo estamos en la etapa inicial. Pero sí hemos notado que hay mucha gente que está interesada en utilizarlo. Ok. Bom, Ana Cláudia, acho que você entendeu, né? Que não tem ainda a tradução para os adultos, mas se alguém está interessado. Perfecto. Okay. Y bueno, también lo que sí hemos hecho con adultos, si están interesados en utilizarlo, realmente el IDEC, si tú lo lees, es bastante como amigable y puede ser adaptado a diferentes realidades. Entonces, si tú ya conoces a tu población adulta, puedes revisar el IDEC y hacer más o menos una adaptación de ese IDEC para empezar a buscar, porque realmente lo que quieres es encontrar qué emociones hay, cuáles son las causas y qué es lo que le puede provocar. Lo que hemos visto es que hay algunos terapeutas que trabajan con adultos que adaptan esta versión que ya existe para poder aplicarla tanto con la familia, con los amigos y con el mismo usuario. Ok. Você pode usar essa versão do IDEC, ok? E adaptar para os adultos, e que já existem trabalhos de adultos que adaptaram isso para as famílias, me perdi, que se adaptaram lá para as famílias nos diferentes contextos. Sí, se adapta se adapta dependiendo del adulto y se va preguntando tanto a la familia como al propio adulto y a sus compañeros. Isso, e que isso que é interessante, você adapta isso para o adulto e você pode fazer essas perguntas para o próprio adulto, para a família e para o entorno, para os amigos, para os companheiros dele. Y con respecto a la otra pregunta de Eliana, a ver, lo que hicimos fue, dependiendo, porque hay algunos que ya utilizan un tipo de imágenes, entonces hay algunos que utilizan imágenes del Proloquo, dependiendo de sus métodos alternativos de comunicación, y esas son las imágenes que ya utilizamos. Con algunas familias lo que hicimos... Utiliza as imagens de Prólogo. Desculpa, Eliana, eles utilizam as imagens do Prólogo, que é essa que eles já estão utilizando. No, no solo del Proloquo, sino dependiendo del sistema de comunicación que utilice la persona, es el tipo de pictogramas que utilizamos. Ok.
Ok, desculpe. Dependendo do sistema de comunicação que essa pessoa usa, eles usam esse tipo de pictograma. Y lo Baseado que no... sí, y lo que sí hacemos es que vamos preguntando con cada una de las familias si realmente este pictograma que ya está en su sistema, ¿no? Le vamos como ofreciendo algunas opciones para que la familia y el propio usuario, si puede, diga qué sería, por ejemplo, si está triste o si está decepcionado y la diferencia a, por ejemplo, sentirme solo. Ou Entonces, que seja, ellos escojan el tipo de... então, que a família e o usuário vão elegendo os pictogramas. Se está triste ou não, eles mesmo elegem e escolhem. Y bueno, lo que hacemos es prácticamente lo que has dicho, Eliana, lo que hacemos es primero evaluar cómo está el perfil emocional de esa persona y desde ahí vamos construyendo dependiendo de este protocolo, ¿no? De elegir sobre qué emociones vamos a hablar y empezamos a poner en sus tableros esas emociones, esas causas y esas soluciones, y conforme vamos hablando de otras cosas, podemos ir agregando más emociones, más causas y más respuestas emocionales. Isso. E é isso, Eliana, como você tinha comentado, que a partir do perfil emocional, okay, vão elegendo os pictogramas, agregando-os e vendo as questões das emoções, das causas e das estratégias. Eu reduzi bastante, mas eu acho que você compreendeu. Sí, y conforme vamos avanzando, pues vamos agregando más, que creo que esa parte no la... Sim, e conforme se vai avançando, você vai agregando cada vez mais de acordo com a evolução do perfil de emoções. Perfecto. Bueno, que más? Ah, Carla, no tenemos más tiempo. Bueno, acá como puedes ver, gracias, entendido. Pessoal, se eu deixei de fazer algum comentário, se algum comentário que vocês colocaram no chat não está contemplado, eu não li corretamente, eu deixei de comentar com a Carla, por favor, coloquem no chat agora, tá bom? Se não se sentiram contemplados nas respostas e se tem alguma dúvida a mais, por favor, que eu estou vendo aqui no chat. Estão dizendo encantada com a charla, gracias, muchas gracias, Gabi, que te van a contactar. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todas. Muito obrigada. Ai, linda! Muchas gracias. No, graças a ti, Gabriela, muito obrigada, pessoal. Olha, se vocês têm mais, nós temos ainda 3 minutinhos, podemos aproveitar. Eu tenho que encerrar às 3:30, porque nós temos outro trabalho na mesma sala. Às 13:30, temos outro trabalho em esta mesma sala, classe virtual. Então, me solicitaram, por favor, para cerrar às 15:30, por isso. Pessoal, em nome da Isaac Brasil, muito obrigada pela participação de todos. Foi fantástica a apresentação, essa abordagem sobre as questões emocionais e a importância da interpretação e relacionar isso com a linguagem foi fantástico. Obrigada a todos. Gracias a todas.